Ya, buenos días, soy Plasencia de Quinto A y voy a presentar mi trabajo libre sobre el terrorismo en el Perú. Ya, primero, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo es una forma de lucha violenta la cual pretende generar cierto tipo de miedo hacia la población para poder lograr diferentes objetivos e imponer y proclamar sus ideas mediante actos violentos, tales como asesinatos, secuestros, etc. Ahora, el terrorismo en el Perú. Se sabe que durante los años 80 el Perú pasó por un periodo de intranquilidad, inestabilidad social y mucha violencia. Toda la población estaba llena de temor y esto provocó muchas adversidades, tanto políticas, sociales y económicas. Podemos interpretar esto y analizarlo como el terrorismo en el Perú, el cual estuvo dividido en dos principales grupos: el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y Sendero Luminoso. Primero, el MRTA fue una organización terrorista la cual tenía una ideología marxista-leninista, el cual es un término que pretende rechazar cualquier tipo de brecha entre lo que es el pensamiento de Marx y Stalin. Este grupo estuvo formado por exapeístas del partido político y algunos comunistas, los cuales habían entrenado y también habían apoyado a las luchas de liberación centroamericanas durante el gobierno militar desde 1968 hasta 1980. Ahora, Sendero Luminoso. No, una de las principales características del MRTA en cuanto a sus atentados era la extorsión y secuestro de diferentes políticos del país y funcionarios industriales. Debido a eso, un 17 de diciembre de 1996 ocurrió el atentado en el cual tomaron de rehenes a más de 400 participantes de una velada en la residencia del embajador de Japón. Un año después, en 1997, exactamente el 26 de mayo, se ejecutó a los Chavín de Huántar, en la cual se lograron liberar a todos los rehenes y se asesinaron a los terroristas culpables de esto. Ahora, Sendero Luminoso, Sendero Luminoso, al igual que el MRTA, fue una organización terrorista, pero fue genocida. Tenía un pensamiento marxista, leninista y taoísta. Estuvo liderado por el señor Abimael Guzmán, que en ese entonces era un profesor de la Universidad de Huamanga en Ayacucho. Ahora mencionaré algunos de los principales acontecimientos sucedidos durante toda esa época. Por ejemplo, en 1980, uno de los principales acontecimientos que sucedieron durante esa época, debido a que Sendero Luminoso inició la lucha armada, la cual terminó 20 años después, desde 1980, con casi 75.000 muertos. Comenzando en 1980 con el primer atentado de Sendero Luminoso en la comunidad andina de Chasche, en Ayacucho. En 1981 ocurrió también en mayo el gobierno mandó a cierto grupo de policías a combatir contra Sendero Luminoso, y en octubre de ese mismo año se suspendieron las garantías constitucionales y las libertades en Ayacucho. Pasando a 1982, donde Sendero Luminoso ejecutó un asalto en una prisión de Ayacucho, provocando la fuga de 304 presos. En 1983, 69 personas, entre ellas un gran número de niños, murieron a manos de Sendero Luminoso en Canamarca. En 1984 se encontraron 4 fosas con 49 cadáveres
de los cuales eran cadáveres de personas que habían sido detenidas por el ejército. En 1985, Alan García se alzó con la presidencia del Perú, pasando así 1989, donde más de la mitad, no, casi la mitad de los 300 estudiantes y 30 profesores que habían sido detenidos en Huancayo desaparecieron. En 1990, Alberto Fujimori se alzó con la presidencia del Perú y decretó en estado de emergencia la capital Lima y Callao. En 1992 ocurrió el atentado en el distrito de Miraflores con el coche bomba que dejó a 23 muertos. Pasando a 1999, encontramos la captura de uno de los últimos fundadores de Sendero Luminoso, el señor Oscar Ramírez. Y en 2002 ocurrió el atentado también con un coche bomba, pero frente a la Embajada de Estados Unidos, la cual dejó 6 muertos, y fue justamente 2 días antes de que el presidente actual de Estados Unidos en ese entonces llegara al Perú. Finalizando todo esto con el 2006, donde se asesinó al jefe militar de Sendero Luminoso, el señor Víctor Aponte, y también se metió a la cárcel, Abimael Guzmán ya había estado en la cárcel, pero en este año fue donde se confirmó la cadena perpetua para él y para su acompañante. Bueno, concluyendo con todo esto del terrorismo, puedo decir que el terrorismo todavía no ha desaparecido completamente, sino que hay diferentes grupos terroristas en lugares alejados de la capital, como por ejemplo el Brain, donde los terroristas se han aliado con los productores de coca y los terroristas le ofrecen protección a cambio de cierta cantidad de dinero por parte de los productores de coca. Bueno, también ayer hubo un atentado exactamente en ese lugar que dejó muertos, policías muertos. Bueno, yo elegí hablar de este tema porque la verdad me parece un tema bastante amplio e interesante para mí, y creo que es parte fundamental de la historia del Perú y que dejó muchas consecuencias y que esperemos, al menos yo, que no se vuelva a repetir. Gracias. Ok, muy buenas.